Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de su ministerio Vida en Cristo. En esta tarde calurosa del mes de junio, el día 10 de junio, continuamos con nuestra serie de estudios y mensajes. El tema del mensaje del día de hoy se titula La fortaleza de una fe sencilla. Y el pasaje vamos a encontrarlo en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, de los versículos del 24 al 37. Y también por ahí tenga a la mano el Evangelio de Mateo, capítulo 15, de los versos del 21 al 28. En estos dos pasajes correlacionados vamos a hablar de una historia maravillosa de fe y de amor. Pero también el mensaje principal para cada uno de nosotros, si está usted débil en su fe, o sobre todo si usted no tiene su fe, pues que ponga su fe en el único digno de merecerla, es en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y si usted ya pertenece a la familia de Dios y está falto de fe, está débil en su fe, seguramente este mensaje le traerá fortaleza. Esperamos como siempre que lo disfruten, la fortaleza de una fe sencilla. Bendiciones. Quiero llamar su atención al versículo 28 del capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Repito nuevamente, quiero llamar su atención al versículo 28 del capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Cuando el Señor Jesucristo le dice a esta mujer: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Vaya conmigo en oración. Señor, gracias porque nos has otorgado este instrumento valioso que se llama fe. Porque juntamente con la fe, Señor, nos has dado la llave para poder, Señor, solucionar nuestros problemas, para poder caminar cada paso de nuestras vidas. Aprender a vivir en fe es sin duda el objeto de tu voluntad, pero no una fe que descanse en lo desconocido ni una fe ciega, sino una fe que descanse en el conocimiento tuyo a través de tu santa palabra, y también que descanse en la confianza sencilla de que tú eres el Dios todopoderoso y que también conoces todas nuestras necesidades. Permite que tu iglesia sea edificada con este mensaje a donde quiera que llegue, y permite también que este mensaje sea también una llave, una puerta para aquellos que desesperadamente están buscando un grado de esperanza. Ese se encuentra en la fe en ti, en tu Hijo, aceptándoles como Salvador. En Jesucristo te damos gracias. Amén. Sin duda alguna, que uno de los tesoros más preciados del hombre es la fe. Lamentable, irónicamente, hay quienes tienen una fe con un enfoque equivocado. Lamentable e irónicamente, podemos decir que son hombres y mujeres que, a honor a la verdad, tienen una fe admirable y tienen una fe digna de imitar, excepto por una razón. El objeto de su fe es incorrecto, puesto que el objeto de su fe puede ser una religión vana en la que confían. Hay gente que tiene mucha fe en su religión más que en Dios o en el Dios que dicen servir a través de su religión. Hay algunas otras personas que canalizan toda la fuerza de su fe y que estarían dispuestos a hacer sacrificios aún muchas veces por encima de sus fuerzas, por obedecer la orden de un líder, puesto que él puede convertirse para ellos mismos una especie de Dios, haciéndose objeto de su fe. En algunas otras ocasiones, hay muchas personas las cuales tienen mucha fe en las tradiciones sobre las cuales descansa su propia religión, pensando que con solamente vivir en el estilo de vida que llevan, que con solamente asistir regularmente a alguna iglesia, que con solamente enrolarse en algún tipo de actividad, aunque no lo hagan de corazón y aunque muchas veces
no sepan el propósito de la actividad misma a la cual se han enrolado. Dentro de sus mentes, el objeto de su fe descansa en el argumento de decir: yo ya cumplí con el Señor. Sin duda alguna, que aunque en la gran mayoría de personas podemos decir que existe un gran cúmulo de fe, de una fe férrea, de una fe en la cual descansan en todos los sentidos, la mayoría de esta gente tiene un enfoque equivocado. Pero hablemos de otras personas que también existen en nuestra sociedad. Nos referimos a la iglesia de Dios. Por otro lado, y por irónico que parezca, en la gente donde el objeto de la fe es correcto, es decir, en el pueblo de Dios, es donde más poca fe existe, por lo menos en un sentido efectivo y práctico. Hemos sacrificado la sencillez y la práctica de la fe en el altar del conocimiento y de nuestras emociones. Si bien es cierto, hermanos míos, que la fe del cristiano no es una fe ciega, no es un salto al vacío, la realidad es que hemos extremado la fe a nuestros propios sentimientos. Si nos sentimos bien y alegres y todo va bien, podemos decir que tenemos una fe firme. Pero cuando viene la aflicción y los problemas, empezamos a sentirnos mal y nuestra fe también se reduce, porque nuestra fe no está basada en donde debería de estar, que es en el Señor Jesucristo y en toda la omnipotencia y omnisciencia de Él, sino está basada en nuestras emociones, sino está supeditada a nuestros sentimientos, de tal manera que cuando nos sentimos abrumados, en esa misma intensidad, nuestra fe también se ve afectada. Hemos limitado nuestra fe también a andar proclamando promesas sin preocuparnos, y muchas veces esas promesas que proclamamos son la voluntad perfecta y absoluta de Dios o no, puesto que la fe verdadera se apoya en la voluntad de Dios. Escuche bien, solo las promesas que proclamamos de acuerdo a su voluntad para nuestra vida se cumplen. Pero el pueblo cristiano ha superficializado la fe a sus emociones, y luego, si no se cumplen, se frustran y la toman muchas veces como falta de fe. ¿Cómo puede ser el caso de alguna sanidad que esperamos, de alguna enfermedad propia o de algún ser querido? A menudo pedimos con mucha fe y nos aferramos a las promesas de Dios para que nuestro familiar se sane, pero olvidamos que en muchas ocasiones Dios permite ese mal para sanar primeramente el alma de esa persona. Pero como estamos tan sumergidos en nuestras emociones, es de lo último que nos acordamos. Pedimos por una salud física, aun cuando la persona siga siendo tan perversa o tan inconversa como antes de ser enfermo era. Ese es un extremo de llevar la fe a las emociones también. Por otro lado, el otro lado de la moneda es cuando el pueblo cristiano pretende explicar y entender todo acerca de cómo Dios actúa. Y como decíamos, si bien la fe verdadera está basada en el conocimiento de Dios, la fe también en sí misma contiene un grado de incertidumbre. El otro lado de la moneda es que hemos caído muchas veces también en el intelectualismo de querer conocer exactamente con santo y seña cómo es que Dios puede proveernos cuando no tenemos un solo peso en la bolsa. Es que queremos saber exactamente cómo es que Dios va a actuar sobre un cuerpo enfermo, si lo hará a través de cierta medicina, si lo hará a través de cierta tecnología, y queremos pretender explicar
Lo que estamos pidiendo con fe, queremos pretenderlo casi siempre explicar de manera lógica y razonable, de acuerdo a nuestro intelecto. Porque a través de nuestras pequeñas mentes queremos que todo lo que se traduzca de parte de Dios a través de nuestra fe tenga en sí mismo por fuerza una explicación terrenal que esté también sujeta a nuestra mente y a nuestra razón. Pero no siempre es así. No hay modo razonable de explicar, por ejemplo, cómo el sol se detuvo ante la proclamación de aquel hombre de Dios llamado Josué, para que sus enemigos no huyeran en la oscuridad de la noche y pudieran escapar. No hay modo razonable en que se pueda explicar cómo es que todos los días, a excepción de los días señalados por Dios, una especie de alimento con la mayor cantidad de nutrientes para un pueblo de más de 600,000 personas en un desierto durante 40 años, todos los días, a excepción de los días señalados por Dios, lloviera literalmente el alimento del cielo. Pero nosotros, el pueblo de Dios, nos hemos olvidado también de que el todo poder de Dios no necesariamente tiene que ser demostrado con nuestras mentes finitas y mucho menos entendido. Por lo que hemos transformado o hemos más bien limitado nuestra fe a nuestro intelecto, olvidando de que la fe, para que sea fe, debe contener una acción en medio de la duda, puesto que donde no hay duda, tampoco hay fe. Pues lo que ya se conoce con certeza y no se ve, no puede llamarse como fe, como nos explica acertadamente el escritor de los Hebreos en el capítulo 11 del mismo. La fe que mueve montañas, la fe que mueve el corazón de Dios, es a menudo la fe sencilla, que descansa en toda la omnipotencia y omnisciencia de Dios, y la fidelidad para su gracia y misericordia, para con todo aquel que le busca con un corazón contrito y humillado. Punto número 1 del mensaje. Marcos 7:25 y Mateo 15:22. Sobre todo Mateo 15. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Mi hija es gravemente atormentada, le dijo esta mujer sirofenicia al Señor Jesucristo. Aquí vemos la historia de una mujer que vivía en tierras lejanas. Vemos la historia de una mujer que no era israelita, pero que había oído hablar de la fama de Jesús. Cuando los problemas vienen a su vida, sobre todo cuando la gente que más amamos sufre, como es el caso de esta mujer, la cual tenía una hija atormentada por una enfermedad o por un demonio, como lo comenta el Evangelio de Mateo. ¿Qué no hace un padre o una madre por un hijo o una hija desorientado, que han decidido por su propia cuenta, por las malas influencias o tal vez por nuestro descuido como padres, seguir por un camino equivocado y tormentoso? ¿Qué no hace un padre o una madre por su hijo? Realmente del mismo modo, y esto lo aprendemos primeramente de Dios, que así como cuando le obedecemos y andamos en sus caminos, para Él seguimos siendo sus hijos, aunque eso no quiere decir que solape nuestros pecados, pero seguimos siendo sus hijos cuando nos descarriamos, y no hay nada más que importe en el corazón de Dios que regresemos a su camino. El amor de Dios no cambia, del mismo modo como el amor de un padre o una madre no cambia por el hecho de que sus hijos sean obedientes o desobedientes, aunque eso no signifique que sean cómplices de sus desvíos, aunque eso no signifique que sean cómplices
de las maldades que muchas veces realizan sus propios hijos. Aún sin embargo, hoy hablo a aquellos padres que sienten que han perdido la batalla que lleva a la perdición a sus hijos que son el tesoro más preciado que Dios les ha dado en sus manos, y de los cuales un día cada uno de los que somos padres habremos de dar cuenta por la parte que nos toca y la responsabilidad que Dios puso en nuestras manos de educarlos y de guiarlos en su camino. Hoy hablo de parte de Dios a aquellos padres que sienten que están perdiendo la batalla, ya sea contra las drogas, contra la promiscuidad, contra la rebeldía de la que han caído presa nuestros hijos, y muchos de ellos están por bajar la guardia y entregarlos a sus desenfrenos, al decir esos padres esas tristes palabras, diciendo: es que ya hemos intentado todo y nada funciona. La fe que busca soluciones no permite que el enemigo se lleve lo que más queremos, sin ofrecer resistencia y batalla. Peleemos, como dice el libro de Nehemías en su capítulo 4, en su versículo 15. Nehemías, al momento de estar reconstruyendo los muros de la derribada ciudad, al momento de que los enemigos estaban acechando y que habían prometido que no iban a dejar que Jerusalén volviera a ser fortificada, Nehemías les dice: si ustedes no luchan, si ustedes no se esfuerzan, si ustedes no siguen construyendo con una mano y con otra mano siguen teniendo la espada en la mano para luchar por lo que más quieren, sus hijos y sus hijas volverán a ser esclavos. Del mismo modo, la fe que busca soluciones es la fe que no descansa hasta volver a ver a sus hijos o a sus seres queridos sanos de la enfermedad del pecado. Es aquella fe que constantemente nos lleva a estar sobre nuestras rodillas en oración constante, ferviente del corazón por la gente que amamos, y más si sabemos que andan en malos caminos, y más si sabemos que han puesto sus vidas en manos del enemigo, como es el caso de la vida de muchos jóvenes y señoritas con preciosas almas que pudieran ser grandes promesas de hombres y mujeres de bien, jóvenes que no llegan a la mayoría de edad y que por muchos años que todavía les faltan, 14, 15, 16 años, por su rebeldía, por haber sido deslumbrados a través de una película, a través de las malas influencias, a través del mal uso del internet y de la computadora, hoy en día, rebeldes a sus padres, rebeldes al amor no solo de Dios, sino al cariño también y a la protección del hogar paterno, han dado sus espaldas en pos de la aventura. Una aventura que más pronto de lo que ellos se imaginan podrá acabar con sus valiosas vidas o arruinarlas por los días que les queden de vivir. La fe que busca soluciones es la fe que hace lo que tiene que hacer, que va a donde tiene que ir. Padre o madre, que no conoces a Cristo, a ti hablo en este momento. Si sientes que tus hijos se te están yendo de las manos, si sientes que tu matrimonio está entrando en un torbellino del cual no tiene fin, si sientes que tu vida no tiene sentido y cada vez que despiertas tiene menos sentido, es porque necesitas a Dios, es porque necesitas la guianza del Espíritu Santo en tu vida, y esa solo puede obtenerse a través del precioso sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. No pienses que porque es un ofrecimiento de parte de Dios gratuito, no tuvo un precio que pagarse. De hecho, tuvo el precio más alto, que fue la sangre inocente del Señor Jesucristo. Pero, oh pecador, quiera Dios que estas palabras que hablo de parte de Él, como emisario de Él, como portavoz de un mensaje de Él,
conmuevan no solo tu mente, no solo tus emociones, sino conmuevan tu corazón para acercarte a Él. Porque hablo para aquellas personas que piensan que son tan malos que no pueden estar en la presencia de Dios. Como en alguna vez llegué a escuchar a una desventurada mujer diciendo: el día que yo me pare en la iglesia, ese día el templo dedicado a Dios se cae. Y muy posiblemente pueda ser o podamos ser o haya personas que muy posiblemente hayan llevado un camino de maldad al grado de que si las cosas funcionaran así, de que si la santidad de Dios explotara al ponerse en contacto con la maldad del hombre, muchos de los seres humanos aplicaríamos en algunas ocasiones para que eso realmente suceda. Pero no quiero llevarte a este punto, aunque Dios es un Dios santo. Quiero llevarte al punto donde dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8. Que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para contigo, que aún siendo pecadores, no dice que después de que revertiste tu mal camino, no dice que después de que tomaste las riendas de tu vida, si muchas veces llega un punto en que no es cuestión de que quieras tomar las riendas de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, simplemente has llegado tan lejos que ya no puedes. No creas que Dios lo ignora. La maldad en la que has decidido caminar no te deja tomar esas riendas, aun y cuando haya momentos en que quieras hacerlo. No creas, pecador, que Dios ignora eso. Es por eso que mandó a su Hijo, como dice la primera carta de Juan, que la obra de Jesucristo es deshacer las obras del diablo, como lo dice el apóstol Juan. Por eso escucha esta palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo y conmigo, en que siendo aún pecadores, en que cuando aún posiblemente nadie dé un quinto por nosotros, aún a muchas veces a nuestros propios juicios, nosotros mismos no podamos dar nada por nosotros mismos, por nuestras vidas. Para Dios fuimos lo suficientemente valiosos que mandó a su Hijo inocente para morir por ti y por mí. Por favor, acéptalo como Señor y Salvador de tu vida. Lo único que tienes que hacer es orar con fe, y orar significa hablar con Él y decirle: gracias por morir por mí, de todo corazón y con todo mi corazón te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Desde ese momento no lo digo yo, lo dice Él en su palabra. Puedes tener no solamente la seguridad de la vida eterna cuando nos toque partir de este mundo, sino también con este paquete que se llama salvación viene el Espíritu Santo, que es Dios viviendo en ti, para que te dé fuerza para volver a tomar la rienda de tus vidas. Juntamente con este paquete que se llama salvación, vas a encontrarle sentido a la Biblia que muchas veces puedes tener en tu mesa de luz, que muchas veces has leído y que nunca has entendido. Pero a partir de que aceptes a Cristo, te garantizo que tus ojos espirituales serán abiertos y la Biblia se convertirá en ese manual donde tú puedes encontrar cómo conducirte en tu vida. La fe que busca soluciones no pierde tiempo cuando el alma de sus hijos o de sus seres queridos está puesta en juego. Note la fe de esta mujer, viniendo desde una tierra lejana al escuchar que el Hijo de Dios estaba por allí. Aunque quería por un modo estar con su hija enferma, hizo maletas, dejó a su hija seguramente encargada con alguien y se puso en marcha en busca de una solución. Cuando estés dudando, mira la fe de esta mujer extranjera que sabía que los judíos despreciaban a los gentiles, a todo aquel que no fuera judío. Aún así, se arriesgó a buscar una solución, sabiendo que el desprecio y el rechazo podrían ser su única retribución. Punto número 2 del mensaje. La fortaleza de una fe sencilla
Marcos 7:26 y Mateo 15 del 22 al 25. Sin duda alguna es Mateo el que nos da un poco más de información acerca de este pasaje. Esta mujer dijo: Señor, socórreme. Una fe sencilla se basa en el conocimiento oportuno de quién es Dios, pero tampoco pretende explicar y mucho menos entender el actuar de ese poder de Dios. Esta mujer sin duda, como vemos en el pasaje, conocía quién era Jesús, puesto que le llama Hijo de David, reconociéndole como el Mesías prometido, aun cuando el mismo pueblo judío dudaba de él. La fe sencilla se fortalece en toda la autosuficiencia de Dios para hacer lo imposible y se aferra a ella con la seguridad del poder de Dios. Contrario al pueblo judío, veían milagros y todavía dudaban. Era una fe teológica que buscaba siempre una explicación que les diera certidumbre, pero no la fe sencilla en Dios. La fuerza de la fe sencilla no se basa en la comprensión de cómo actúa Dios, simplemente en saber que a quien rogamos es a Él. Muchas veces no tenemos ni idea de cómo Él ha de actuar, pero sabes que Él es Dios y que aunque en tu mente no haya una explicación de cómo Él ha de actuar en tu favor, sabes que Él va a obrar por más difícil o por más imposible que parezca la situación. Note usted, el Señor Jesucristo primero prueba ignorando a esta mujer mientras ella va tras Él clamando por misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La primera prueba para esta mujer. Un silencio derrumbante. Un silencio que podría derrumbar a cualquiera. Jesús la ignora y sigue su camino. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero como ya dijimos, la fe que busca soluciones no se va a conformar hasta no tener la atención de Dios. En la primera oportunidad que ella tiene, posiblemente Él hace una pequeña pausa en su andar. Aquella mujer que va clamando tras Él no vacila en ir delante del Señor Jesucristo y echarse a sus pies. Aquella mujer, es importante notar, nunca había visto un milagro del Señor Jesús. Nunca había escuchado con sus propios oídos alguna enseñanza del Maestro, pero la fe de saber que tenía enfrente suya al Hijo de Dios, al descendiente del rey David, y la fe de saber que la fama de aquel Dios que había ayudado a su pueblo, de aquel Dios que había estado con este famoso rey como lo fue David, estaba enfrente de ella, fue la que la llevó a postrarse a sus pies. Y de la manera como se debe hacer, de la única manera como usted puede atraer la atención de Dios, con un corazón contrito y humillado. Aquella mujer hablando con su corazón más que con sus emociones. Dice aquella frase preciosa que también usted y yo debiéramos abrazar cuando estamos en búsqueda de nuestro Dios. Aquella frase solemne que dice: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Y aquí permito citar las palabras de aquel hombre de Dios llamado D.L. Moody, hablando de este pasaje, diciendo a su audiencia: y yo desafío a cualquier persona que venga delante de mí y que me diga que Jesús no hubiese hecho caso a esa mujer, porque cuando esta mujer, aún no siendo judía, clamó con la voz del corazón, con la actitud correcta de buscar a Dios, dice D.L. Moody, yo les digo realmente, dice él, que Dios estaría más dispuesto a echar a un ángel de su presencia antes de echar de su presencia a un pecador o a un hijo suyo que viene con un corazón roto, contrito y humillado, postrado delante de él para pedirle misericordia
y gracia. La Escritura dice que si nosotros vamos ante el Señor con una actitud humillada, Él nos escucha. Como también dice claramente en su palabra, que Él desprecia y resiste a los soberbios. Esa actitud soberbia que muchas veces, ya siendo hijos, erróneamente y equivocadamente tomamos, en el mejor de los casos, presa de la desesperación de nuestros problemas, como si Dios no estuviera con nosotros. Y empezamos a errar diciendo frases tan soberbias como: si soy hijo de Dios, ¿por qué no me bendices? Señor, es que tienes que ayudarme porque soy tu hijo. Si nosotros vamos con una actitud arrogante delante de Él, no tendremos nada de Dios. La fe de esta mujer empieza a actuar. Obtiene la atención del maestro. Pero hay una última prueba por sortear. Señor Jesús voltea y dirige su atención a ella y le dice: por favor, no soy enviado. En este momento no soy enviado, sino exclusivamente al pueblo de Dios, a la casa de Israel. Aquella mujer le dice: Señor, socórreme. Entonces el Señor Jesús le pone una última prueba. No está bien que yo quite el pan de los hijos para darlo a los perrillos. Mucha de la gente que busca a Dios, me refiero a los no cristianos, porque normalmente los no cristianos solamente buscan a Dios en dos situaciones generales en su vida. Lo digo y lo sostengo. Normalmente una persona que inclusive no quiere tomarse siquiera la molestia muchas veces en pensar si Dios es real, si Dios existe, normalmente le busca en dos supuestos. En una situación extremadamente grave, sea enfermedad, sea situación financiera, o sea algún problema familiar grave, o en el caso de alguna muerte de un ser querido, para buscar consuelo. Y estas palabras, esta imagen de esta mujer nos sirven de ejemplo, porque en muchas de esas ocasiones los problemas nos llevan a Dios, pero solamente en nuestro corazón está el solucionar nuestros problemas, sin un deseo ferviente y sincero de buscar a Dios. En algunas otras ocasiones, aun a pesar de que lo admitamos o no, los problemas nos llevan desesperadamente a buscar a Dios y nos ponen a un solo paso de la salvación. Pero a este tipo de personas que vienen a los pies del Señor, no los desprecia. No hay una palabra de desprecio de parte de Jesús a la mujer, sino es una palabra de prueba. Y del mismo modo la iglesia de Dios tiene que canalizarlo de esta manera. Cuando la gente que no conoce a Cristo llegue a la iglesia buscando la ayuda de Dios, más para resolver su necesidad, más que por su necesidad de encontrarse sinceramente con Dios y de buscar un cambio radical en sus vidas, la iglesia debe tomar la postura que tomó el Señor Jesucristo. Hay una prueba que pasar. Y esa prueba es que la bendición de Dios primeramente es para sus hijos. El Señor Jesús le dice: no está bien. No está bien que tome el pan para los hijos y lo eche a los perrillos. Y Él no pretende ofender a la mujer haciéndola parecer como un perrillo, como muchos puedan pensar. Él está hablando de importancia, de jerarquías. Aún hoy en nuestros días, sin pretender comparar a una persona con un animalito, no hay padre de familia o madre de familia que le quitara o que le quite el alimento en sus 5 sentidos a uno de sus hijos, le quite el alimento de su mesa para dárselo a la mascota de la familia, aunque haya muchas familias que hoy en día pretendan que sus mascotas sean como un miembro más de la familia. Aunque le tengan todo ese cariño a ese animalito, hay diferencias. El hijo es el hijo, la mascota es la mascota. En este caso, el Señor Jesucristo le estaba diciendo: el pueblo de Dios es este, y los que no son pueblo de Dios, no los puedo poner al mismo nivel. La bendición es primeramente para los hijos de Dios.
Y no porque Dios sea malo y provea maldición para los que no son hijos. Su palabra dice que Él hace llover sobre justos e injustos, que Él da trabajo a buenos y malos, sino que el Señor está haciendo una distinción natural de padre. Me gusta el ejemplo que ponía un predicador hace algunos días, un excelente predicador y hombre de Dios, que decía: yo soy padre de familia y aunque puedo tener afecto por todos los niños, si estoy en una tienda y mi hijo se me acerca y me dice: papá, me compra este juguete, muy posiblemente si mi hijo ha sido obediente, si tengo los recursos en ese momento y si es apropiado, muy posiblemente él consiga lo que me está pidiendo. Pero por más afecto que yo pueda tener a los niños, si de repente se me acerca un niño extraño y me dice: por favor me compra este juguete, es muy poco probable que yo vaya a acceder a decirle: ok, sí, hijo, te lo compro. ¿Por qué? No es que esté haciendo un acto despectivo, simple y sencillamente hay una diferencia entre los que son hijos y los que no lo son. Pero he aquí la palabra importante para tú que no eres hijo de Dios, como esta mujer: sí, Señor, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los sanos. Y esta es la fe que reconoce su posición. ¿Sí? Cuando una persona que no es hija de Dios, por la razón que sea por una enfermedad o sea por un motivo de muerte de un ser querido y busque consuelo, llega a los pies del Señor en una primera instancia buscando satisfacer su necesidad. Y venga la pregunta de Dios diciendo: perfecto, pero si quieres que yo le dé prioridad a tu necesidad, yo no puedo tenerte como una persona que no eres mi hija, mi hijo. Tienes que ser mi hijo, porque la bendición primera de parte mía es para mis hijos. Si tú tienes la suficiente sensibilidad para hacer lo que hizo esta mujer, de en lugar de ofenderse, tomar el lugar que le corresponde y decir: Señor, si aún una migaja de tu gracia, de tu poder me dieras, para mí es suficiente, porque sé que tu poder no conoce límites y aún la más pequeña migaja de tu poder tiene el poder suficiente para satisfacer mi necesidad. Entonces, estás en la posibilidad correcta de que Dios satisfaga tu necesidad. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo conforme has creído. El Señor le dice: conforme has creído, es como voy a actuar. Esta palabra de parte de Dios trae muchísima enseñanza para nosotros que somos su pueblo. Conforme has creído. Muchas veces no obtenemos todo lo que Dios tiene para nosotros por nuestra falta de fe. Pero la fe que descansa en el lugar donde debe de estar, siempre deseosa de obtener lo que Dios tiene para nosotros, aun cuando eso pudiera significar en un momento dado una migaja de pan, déjeme decirle de parte de Dios, nunca va a obtener una migaja. Esta mujer pidió una migaja, pero obtuvo un pan entero, que fue la sanidad total para su hija. Le aseguro que Dios hará lo mismo con usted y conmigo si es el caso. Pero necesitamos recobrar esa fe sencilla, esa fe que habla con el corazón, esa fe que busca soluciones para pelear palmo a palmo por las preciosas almas de nuestros seres queridos. Esa fe que descansa en la toda omnisciencia y omnipotencia de Dios, y esa fe que está deseosa de obtener de la manera más humilde, no soberbia, sino de la manera más humilde, lo que Dios nos quiera dar, conforme a su preciosa y perfecta voluntad. Muchas veces la voluntad de Dios puede ser que aún Él no sane a nuestro ser querido o a nosotros mismos cuando estamos pidiendo por salud. No sane su físico, pero Él seguramente sanará su alma. El Señor Jesús
siempre se preocupa de lo que es más importante. ¿Y qué puede ser más importante para un ser querido que el arreglar su condición con Dios, sus cuentas con Dios, antes de partir, si es que hemos de partir a la presencia de Dios como resultado de una enfermedad? Pero muchas veces nuestras emociones se vuelven egoístas y por querer que Dios nos deje a nuestros seres queridos de manera indefinida, pedimos solo por su salud. Pedimos solo salir del problema, olvidándonos de la raíz del problema. Y la raíz del problema siempre es el área espiritual, más que la terrenal. Conclusión. Los problemas, aflicciones y presiones de la vida son imposibles de evitar, pero en todas ellas, más que ser problemas, pueden ser instrumentos para que ejercitemos nuestra fe de una manera sencilla y firme a la vez. Debemos aprender con la ayuda de Dios y con el ejercicio de nuestra fe a transformar nuestras debilidades en fortalezas para la gloria de Dios, quien siempre está con nosotros, y para nuestro crecimiento espiritual y victoria terrenal ante los problemas y adversidades. ¿Está usted dispuesto a poner en práctica este tipo de fe sencilla hasta fortalecerla? Dios le bendiga ricamente. Fuiste abierto.